En Australia, el viaje de norte a sur es de 3.000 kilómetros desde un clima templado a un clima tropical. Es uno de los últimos grandes viajes en tren. 3 días y 2 noches a bordo del GAN. Desde Adelaida, a través del remoto corazón rojizo del continente, hasta la ciudad portuaria de Darwin. Una travesía extraordinaria que disecciona un gran país poblado por personas realmente extraordinarias. Algunos de mis amigos murieron en accidentes de tren. Era muy peligroso. De media tenemos más de 250 cocodrilos solo en el puerto de Darwin cada año. Recorrer el desierto Simpson con una manada de camellos es algo espectacular. Ves de todo. Siempre he pensado que ese es el objetivo de viajar. Ver de todo, o al menos todo lo que pueda. Nuestro viaje comienza en la capital de Australia Meridional, Adelaida. Una ciudad de 1,5 millones de habitantes, fundada hace 180 años y popularmente conocida como la ciudad de las iglesias, aunque el desarrollo inmobiliario moderno ha eclipsado a las antiguas agujas. Los preparativos comienzan mucho antes de la hora de salida. Tardan 40 minutos en pasar los vagones por el tren de lavado, que saca brillo al exterior, mientras los pasajeros comienzan a llegar a la estación. La tripulación de 28 personas embarca para preparar el interior. Entre los responsables de nuestra comodidad se encuentra la encargada de servicios, Robin. Normalmente hace buen tiempo aquí en Adelaida. Llueva o no, la ciudad siempre está preciosa. Entre Catherine y Darwin siempre hay mucha humedad. Y cuando despiertas por la mañana sabes que has llegado porque lo sientes. No sé cómo, pero lo sabes. Llevamos todo lo que necesitamos para comer y estar cómodos. Sin mencionar 16.000 litros de combustible diésel y 3.000 litros de agua para cada vagón. Dennis es el director de operaciones. Hay cables de comunicación que debemos conectar en el interior antes del enganche completo y la salida a las 12:20. Cables de comunicación conectados, podemos hacer la prueba a cambio. Recibido, Dennis. Dennis entrega la dirección del tren a Bruce, el gerente del tren. Bien, hoy tenemos 30 vagones, 252 pasajeros, una longitud de 710 metros y un peso de 1.361 toneladas. Un tren bastante grande, sí. Está completamente lleno. No tenemos ni asientos ni compartimentos libres. Es el tren de pasajeros más grande de Australia. Sale de Adelaida y nos transporta a través de un típico paisaje de pequeñas fábricas y barrios de viviendas. Pero es saber qué ciudades visitaremos lo que da sentido a este viaje. A más de 300 kilómetros de distancia se encuentra Puerto Augusta. Otros 1.200 kilómetros nos llevarán a Alice Springs y finalmente a Darwin, a unos 2.600 kilómetros de nuestro punto de partida. Un país grande con muchos espacios vacíos. El trabajo de Bruce es asegurarse de que todos estemos seguros y felices en lo que para la mayoría de nosotros será una experiencia única. La mayoría de los pasajeros que viajan en nuestros trenes solo lo hacen una vez, como una experiencia nueva. Nosotros lo hacemos una vez a la semana, así que es un trabajo. Tenemos que cuidar bien a nuestros pasajeros para que se sientan atendidos y especiales. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Le apetece a alguien algo de beber? No, estamos bien. Oh, sí. ¿Qué te gustaría, joven? Puede que la comodidad esté en manos de Robin y su equipo, pero el tren está en manos de Scotty y Jim. En enero haré 2 años en la empresa, así que todavía trabajo a las órdenes de Jim, aprendiendo el oficio, el manejo del tren y todo lo que conlleva este trabajo. Antes de esto trabajaba en este mismo tren, sí. Llevo en el GAN 14 años. Antes era gerente y me encargaba de los vagones.
Este pequeño botón naranja se llama interruptor de vigilancia. Indica al ordenador que tenemos delante y la locomotora que estamos despiertos y en alerta. Esto es el acelerador, y este pequeño de aquí puede hacer mucho ruido. Este de abajo activa el freno independiente, es decir, los de la locomotora. Y el de arriba es para el freno de los vagones, el freno del tren. Es automático y frena todos los vagones que llevamos detrás. Un viaje en un tren es una historia que cuentas a tus amigos. Pero en realidad es más. Un tren es una colección de historias. Sí, partimos de Sydney y volamos a Adelaida para hacer este viaje. La vista de Betty está fallando y antes de perderla por completo, quería viajar en el GAN. Os presentamos a Betty y a John. Betty tiene glaucoma, por lo que John le describe lo que no puede ver correctamente. Mi perro guía es algo travieso. Hace que me choque contra los postes y no debería. Yo finjo que me enfado con él, pero en realidad no es así. Otros pasajeros prefieren relacionarse en el vagón cafetería, con Robin siempre dispuesta a animar a todo el mundo. Aquí tienes. ¿Quieres que te lleve alguna bebida? ¿Estás seguro? ¿Quieres que te lleve a cuestas? No será cómodo, pero sí divertido. Pronto llegaremos a nuestra primera parada, a la ciudad que está considerada la puerta de entrada al norte a través del interior. Puerto Augusta. La ciudad se desarrolló alrededor de un puerto natural a mediados del siglo XIX y su industria se basaba en la producción energética, utilizando el carbón procedente de unas minas situadas 250 kilómetros al norte. Puerto Augusta produce un tercio de la electricidad de toda Australia Meridional. Hoy en día, el turismo también es una importante fuente de ingresos y la ciudad en sí es importante para nuestro gerente. Es el hogar de Bruce, cuando no vive en el tren. Tengo dos vidas. Por un lado está el tren, el estrés, el trabajo, y luego llego a casa y me olvido. Me estoy haciendo viejo. Casi tengo la edad de la jubilación y un día mi trabajo en el tren terminará y me dedicaré a relajarme aquí. Es lo que más me gusta y falta poco. Bruce fue electricista de ferrocarriles durante 28 años y lleva más de 20 trabajando a bordo de los trenes. Entiendo que está ansioso de llevar una vida tranquila trabajando en su barca. Dentro de 3 años cumpliré los 66 y creo que será el mejor momento para jubilarme. Me dedicaré a relajarme, a pescar, trabajando en mi barca. No veremos otra masa de agua importante hasta que finalice el viaje, en el norte, a 2.300 kilómetros de distancia. Que es mucha tierra sin ríos o lagos. Al pasar por el oeste de la sierra de Flinders, vemos escombros y ruinas, recordatorios de aquellos que intentaron domar el interior y fracasaron. Las líneas de ferrocarril originales se instalaron siguiendo los cables de telégrafo. El ferrocarril se detenía en Alice Springs, pero el telégrafo llegaba hasta el mar de Timor. Es imposible exagerar la importancia de ese inmenso desarrollo pionero, la colocación del telégrafo. Hizo posible la comunicación y la colonización, pero su significado era mucho mayor. Cuando la línea conectó finalmente Puerto Augusta con Darwin en 1872, también lo hizo con los cables submarinos que conectaban el puesto avanzado del Imperio Británico. Y las noticias y los mensajes que hasta entonces llegaban con la misma velocidad que el barco más rápido, de repente recorrían Australia al instante. El desarrollo de los ferrocarriles fue paralelo a la construcción de la línea de telégrafo. Pero era necesario planear los trabajos de ingeniería, hallar nuevas rutas
y enviar a los equipos. Fue entonces cuando los exploradores descubrieron que no había un mar interior, como esperaban, sino una enorme extensión de tierra. Y sus caballos no eran aptos para este propósito. De ahí el uso de camellos. Robustos, duros y famosos por su resistencia en regiones áridas, decidieron traer camellos y a sus entrenadores, camelleros. Y es en homenaje a estos hombres afganos por lo que el tren se llama orgullosamente GAN. El ferrocarril abrió el país. Con los trabajos de construcción terminados, los afganos encontraron otro trabajo en los ferrocarriles, pero nadie tenía uso para los camellos. Debido a que habían sido animales fieles, sacrificarlos no parecía lo más correcto. Así que los echaron al monte. Ahora, Australia tiene la mayor población de camellos salvajes del mundo. Casi 1 millón. Y exporta camellos a Oriente Próximo. Los días de los colonos y sus costumbres se desvanecieron en la historia, pero aún hoy hay quien recuerda cómo se hacían antes las cosas. Butch, nieto de uno de los camelleros afganos originales, es uno de ellos. Yo era jefe de estación en Alice Springs, Unadata, Fink y Marie. Ahora tienen radios, pero en aquella época no teníamos. Así que nos comunicábamos mediante señales. Solía haber 3 hombres trabajando y tenían que colocarse de forma que el conductor los viera. Para enganchar vagones, la señal era esta. Para parar, esta. Marcha atrás. Había trenes que llevaban 50 o 60 vagones, así que eran necesarias 3 personas que estaban separadas unos 800 metros entre sí y comunicaban las señales de uno a otro hasta llegar al conductor. Era un trabajo muy duro y peligroso. Las vías originales del GAN que ayudaron a construir los camellos y donde Butch trabajaba pasan cerca del lago Eyre, el punto más bajo de la masa terrestre australiana. Este es el lago, 144 kilómetros de largo y 77 de ancho. Un lago que la mayor parte del tiempo no es más que un salar. Hay ríos al norte, pero solo en estaciones húmedas llegan tan al sur, infundiendo nueva vida al lago Eyre, que de repente resplandece. Pero no a menudo. El lago solo se ha llenado 3 veces en los últimos 150 años. ¿Y qué imagen debe ser? En 1974 tuvimos unas grandes inundaciones que cubrieron casi toda la vía ferroviaria. Así que decidieron elevar las vías. Y cuanto más subía el nivel del agua, más subían las vías. Así que en vez de ser planas, subían para atravesar parte del lago y luego bajaban. Y no había muchas máquinas para hacerlo. Casi todos los trabajos eran manuales. Levantar las vías, amontonar las arenas con palas. Las vías se desviaron a causa de las inundaciones y la lentitud de ese tramo. Viajamos a más de 100 kilómetros al oeste del lago Eyre, razonablemente a salvo de los peligros de las inundaciones que se producen cada 100 años. A salvo, podemos contemplar el paisaje y maravillarnos ante la inmensidad del cielo y la distancia del horizonte. Y pensar en nuestras cosas. Esta es Carrie. El GAN tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque mi pareja James y yo hablamos de hacerlo muchas veces. Viajar en este tren nos habría permitido a James y a mí ver muchas partes diferentes de Australia. Y era muy emocionante pensar en hacerlo juntos, vivir esta experiencia juntos. Estuve con él durante 23 años. Murió hace 2 años y medio.
Me apetecía honrar su memoria y hacer cosas que dijimos que haríamos juntos. A él le habría encantado esto. Seguro que se alegra por mí. No creo que nadie embarque nunca en un avión por otro motivo que no sea ir de un lugar a otro. Pero la gente viaja en tren por el simple placer de hacerlo. Por su teatralidad, por el sentimiento, por la amistad, por las experiencias. A medida que el tren se adentra en su primera noche de viaje, me alejo. No para coger un desvío, sino para regresar al lago Eyre. Después de la lluvia, el lago se revela como un ecosistema extraordinario. Y en él se encuentra un hombre con una pasión inusual que ha despertado mi curiosidad. ¿Cómo saben estos pelícanos que deben reunirse aquí cuando el agua llena parte del lago? ¿Cómo saben que deben mantenerse alejados cuando está seco? Quien puede contestar a mis preguntas es el Dr. Greg Johnston. Recogemos los huesos de pelícano que encontramos, los llevamos al laboratorio y tomamos muestras de ADN. Eso nos permitirá averiguar si los pelícanos del lago Eyre han venido desde la costa o si son una población autóctona independiente. Shane, ¿cómo te va? Bien, Greg, gracias. ¿Y a ti? Bien, excelente. Me alegro de verte. Hoy será un gran día. Sí, hace algo de fresco. Sí. Cuando llueve, todo florece. Registramos desplazamientos de larga distancia. Aves como pelícanos e incluso animales más pequeños como las polillas se desplazan cientos de kilómetros buscando agua. Creo que tenemos algunos huesos en el suelo, a este otro lado. Se ve bien, ¿verdad? El lago que rodea esta isla es de barro blando, con una dura corteza de sal en la parte superior, lo que lo hace muy difícil de cruzar. Sería imposible llegar conduciendo, así que usamos el helicóptero para ir a la isla y recoger muestras. Vamos a parar para que puedas echar un vistazo. ¡Excelente! Esto es un hueso de la pata de un pelícano australiano. En esta isla anidaron pelícanos en 1990 y de este hueso podemos extraer su ADN para examinar la huella genética y averiguar si se trata de una población diferente a la de los pelícanos de la costa. Hay grandes colonias de cría. Aquí hay unos 100.000, pero ¿de dónde salen estos pelícanos? Una teoría es que vienen de la costa para reproducirse aquí, pero sospecho que hay una población en el interior independiente de las poblaciones costeras. Y eso es lo que queremos averiguar. Tenemos fósiles de pelícanos que tienen 30 millones de años y pertenecen a dos especies diferentes de pelícanos, así que sabemos que hay pelícanos en la zona desde hace mucho tiempo. El viaje de campo siempre parece la parte divertida, pero el tiempo apremia y los especímenes deben ser devueltos. Ha ido genial. Hemos encontrado cáscaras de huevo nada más llegar. Genial. Esto era lo que buscábamos. Sí, es lo que queremos ver. Está muy bien. Me alegra que hayas encontrado lo que buscas. Es perfecto. Exactamente lo que estamos buscando. Os preguntaréis por qué es importante el trabajo de hombres como Greg Johnston. De vuelta al tren, miramos por la ventana. Ahí está la respuesta. Si queremos disfrutar de este país, con su flora y su fauna, necesitamos investigaciones como la de Greg que nos permitan aprender sobre ellas. Pero es fácil de olvidar cuando estás pidiendo huevos con bacon. Impulsados por locomotoras diésel que pesan 132 toneladas cada una, viajamos con seguridad y cómodamente. Y la idea de que la naturaleza pueda volverse contra nosotros no nos pasa por la cabeza. Pero Robin sabe que puede suceder.
Nos dirigimos al río Fink. Es el río más seco del territorio del norte. Si llueve en Darwin, el río Fink puede crecer muy rápidamente. En cuestión de horas podría producirse una avenida, como un enorme muro de agua que recorre el río y destroza las vías en su avance. Hace 2 años se produjo una acrecida a medida que nos acercábamos al río. El agua llegaba a casi 1 metro de las vías. Fue aterrador. Tuvimos que ir muy despacio, lo que es aún más aterrador porque sientes cada movimiento y el puente se balancea debido a la fuerza del agua que pasa por debajo. Nunca había visto nada parecido. Fue la cosa más terrorífica que he vivido. Este país es tan extenso y tan árido que casi parece un milagro que esté salpicado de verde. Los arbustos son ralos y exiguos, y los árboles son finos, con un follaje tosco de color verde oliva. Pero están ahí y están vivos. Recorremos este paisaje en dirección a la legendaria Alice Springs. El origen de Alice Springs, de Alice, se remonta a la construcción de la línea telegráfica. Está dividida en 2 por el Trópico de Capricornio, espectacularmente bordeada por la cordillera McDonnell, y le encanta considerarse el centro de Australia. Pero no lo es. Está más al sureste, en el límite del desierto de Simpson. Cuando este tren, imponentemente largo, entra por fin en la estación, es para muchos pasajeros una parada muy esperada. Podéis montar en el Explorer aquí mismo, y Desert Park está más abajo. En la estación, el tren permanece el tiempo suficiente para permitir a los pasajeros, si quieren, probar algunas de las atracciones locales. Una de las más populares me sitúa en compañía de Marcus y a retomar nuestro interés por los camellos. Marcus organiza paseos en camello desde hace 20 años. Los antiguos afganos, bueno, tengo camellos, soy camellero. Así que ellos son mis héroes. Siento un enorme respeto por aquellos hombres que trajeron consigo a los primeros camellos a este continente. La gente suele llamarme el hombre que susurra a los camellos, pero yo no susurro a los camellos. Aquellos afganos sí que lo hacían. Yo solo sé ensillarlos. Buena chica. Comencé a trabajar con camellos hace unos 33 años y atrapé a mi primer grupo de camellos salvajes con 21 años. Tienen 2 dedos muy anchos, de modo que cuando caminan por el desierto no se hunden en la arena. Cuando pisan las plantas que crecen en el desierto, las aplastan. Pero una vez que el camello pasa, la planta vuelve a erguirse. Sin embargo, si un animal de pezuña se hunde en la arena, daña la raíz de las plantas y éstas mueren. Así que como animal desértico es fantástico. El movimiento suave del tren será un alivio tras los movimientos del camello. Pero hay que reconocer que esa cría es una monada. Viajamos desde el sur, desde abajo. Hemos llegado al centro y ahora nos dirigimos a la parte superior, al norte de Australia, a los trópicos. Darwin está a casi 1500 kilómetros de distancia y las vías que recorreremos a continuación son bastante nuevas. La ruta del GAN se extendió desde Alice Springs hasta Darwin hace poco más de una década. El motor de 16 cilindros de cada locomotora, capaz de generar hasta 4.500 caballos de potencia, nos impulsa a través de antiguos lugares, con antigua sabiduría. Pasando la cordillera McDonnell, el tren promete un paseo gratificante. Los europeos llegaron a esta parte de Australia en 1860. Pero para los aborígenes de este continente fue su hogar durante unos 40.000 años. El pico más alto de esta área, de casi 4.000 hectáreas, tiene 1.500 metros de altitud. Y su belleza y sus colores cortan el aliento.
Peter Latz siempre ha vivido aquí. Nací aquí en 1941. Para un chico joven era una vida fantástica. Solo tenía amigos aborígenes de mi edad y salíamos los sábados a pescar, a comer bayas, haciendo hogueras con spinifex. Y no podíamos permitirnos el lujo de tener un balón de fútbol, así que usábamos una vejiga de vaca. Esta es la casa en la que crecí. Aquí pasé los primeros 12 años de mi vida. La puerta es un poco baja para mí. Recuerdo sentarme aquí a comer y de vez en cuando me pasaba una serpiente entre las piernas. Vivir donde vive Peter y cómo lo hace Peter significa vivir con los pueblos indígenas de Australia y aprender de lo que saben. Debo mucho a la gente que me crió. No solo el hecho de que me enseñaran a buscar bayas, sino también a ser un gran observador. Y eso me ha ayudado mucho como científico, como historiador natural. Y para transmitirme parte de esa sabiduría ancestral, Peter me lleva al campo. Lo interesante de esta área es que hay entre 15 y 20 tipos de arbustos y árboles diferentes. Hay una gran diversidad de plantas. Es prácticamente una selva con tantas plantas diferentes. La biodiversidad es enorme, lo que hace que este lugar sea muy especial. Rodeado de plantas que no reconozco, ¿cómo puedo saber qué comer? Es fácil identificar las plantas comestibles. Coges la planta, buscas la parte más sensible de tu piel, que es bajo el brazo, y la frotas. Si no pica, entonces puedes llevártela a la boca. Y si sabe bien, entonces tienes suerte. También puedes adiestrar a un dingo y alimentarlo con ellas. Si no se muere, entonces es que es comestible. Esta flor puedes cogerla a tu paso y es comestible. Se puede absorber su néctar. Esto es tomate de arbusto. Aún no está maduro. Crecí comiendo esta planta y me gusta, pero es como comer aceitunas por primera vez. No a todo el mundo le gusta. Una vez que te acostumbras al sabor, están bastante bien. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una de las semillas más importantes de Australia Central. Si se muele con un poco de agua, se puede hacer una masa y luego cocinarla sobre cenizas. Esto es como el trigo del desierto. El viaje ayuda a entender el valor del conocimiento y la preservación de la sabiduría ancestral. De regreso al tren, reconozco otro de los beneficios de viajar, hablando con Kerry. Las dos cogimos el tren en Adelaida y al llegar a mi asiento, allí estaba Kerry. Empezamos a charlar y me dijo que quería comprar unas revistas, así que le dije, yo tengo algunas. Y compartimos revistas y ahora tengo una fantástica compañera de viaje durante 48 horas. Tenemos a una pasajera ciega. Tiene un perro guía. Y los perros tienen las mismas necesidades que los seres humanos. Así que si tengo que parar un tren de 780 metros de largo para abrir la puerta y dejar salir al perro a que haga pis, lo hago. Por supuesto. Es el último día, pero la experiencia está lejos de terminar. Son las 9 de la mañana y todavía faltan más de 300 kilómetros para llegar a Darwin. Nuestro largo tren llega a una estación bastante corta. Esta estación sirve a la ciudad de Catherine, con una población de 6.000 habitantes, pero nosotros hemos bajado para viajar otros 30 kilómetros hasta el río Catherine y la garganta de Nitmilak. Nitmilak es una palabra yagwón
y significa lugar de la cigarra que sueña. La temperatura ya supera los 30 grados, pero a nadie parece importarle. Jamie es un guía de río que comparte la tarea de asegurarse de que todo el mundo entienda y respete este lugar especial. A partir de lo que llamamos la acumulación, hace cada vez más y más calor, hasta que comienzan las lluvias. A las 2 de la tarde llegamos a unos 40 grados. Luego empezará a refrescar y la temperatura oscila entre 9 grados por la noche y unos 25 durante el día. Cuando sube el nivel del agua, atracamos los barcos aquí. Por eso las cuerdas están tan altas. El río llega hasta la parte superior de esas rocas, de las más altas. Sí, es una buena subida, ¿verdad? Este río nace en la tierra de Arnhem, al este de Kakadu, en una zona de captación, es decir, que solo se alimenta del agua de lluvia. Este año dejó de llover en febrero, 2 meses antes de lo habitual. Ahora el agua está muy caliente como para que haya cocodrilos de agua dulce, pero cuando hace más frío se llena de cocodrilos y salen del agua para calentarse, se suben a los troncos, pero con el agua tan caliente no necesitan salir. Las hembras de cocodrilo usan estas playas de arena para excavar nidos, como las tortugas. En esta playa a la que nos estamos acercando encontramos a veces hasta 10 nidos. Nidmilak es una de una serie de espectaculares gargantas talladas por las aguas del Catherine durante 23 millones de años. Las paredes de arenisca son porosas, por lo que estas pinturas con miles de años penetran en la roca y se conservan, preservando la historia de antiguos pueblos. Los nómadas dejaban mensajes a las familias de paso, así que si una familia pasaba y veía eso, sabía qué comida podía encontrar en los alrededores. Con Jamie y otros guías como guardianes, y con el respeto de los visitantes, estas maravillas naturales y el arte rupestre durarán generaciones. Incluidas las futuras generaciones de viajeros de tren. La temperatura roza los 40 grados cuando nos alejamos del río Catherine para iniciar la última etapa de un viaje épico. Este es el final del viaje para un largo turno de Scotty y Jim, dentro de la cabina, donde la temperatura es aún mayor. Hace mucho calor. Se nos ha estropeado el aire acondicionado. Esto indica unos 46 grados en este momento, como la temperatura ambiente. Es como un horno. Te sientes como si estuvieras dentro de un cubo de alitas del Kentucky Fried Chicken. Oh, gracias, Jim. Creo que la temperatura mínima que hizo anoche en la cabina fueron unos 30 grados. Fue un poco difícil de soportar, pero nos aguantamos y seguimos con el trabajo. Desde Alice Springs hasta Darwin somos 4 para turnarnos. Hay 2 conductores que llevan el tren desde Alice Springs hasta Tennant Creek y anoche a las 11 nos cambiamos. Así que Jim y yo trabajamos desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Luego nos fuimos a descansar y ahora conducimos el tren desde Catherine hasta Darwin. El paisaje cambia constantemente aquí en el norte. Pasamos de un clima árido a uno húmedo. Así que empezamos a ver zonas más verdes por aquí. El sudor, la humedad, los trópicos. El GAN se dirige a Darwin y al este. Encontramos una maravilla con la mitad del tamaño de Suiza. Allí se habla el idioma Gagayu. Los europeos lo llaman Kakadu, el Parque Nacional de Kakadu. La variedad de este lugar es asombrosa. En sus humedales, ríos y gargantas habitan 280 especies de aves, 70 especies de mamíferos, casi 120 reptiles diferentes, al menos 10.000 insectos, 25 especies de ranas y más de 1.700 tipos de plantas. Scotty y Jim aún deben soportar una hora más de calor antes de llegar a nuestro destino. Y por supuesto, su concentración no puede vacilar.
Esta es una máquina grande. Arrastramos un montón de peso que podría aplastarnos si bajamos una pendiente a demasiada velocidad. Así que debemos ser conscientes de lo que hacemos y tener el tren siempre bajo control, sí. El tren tarda bastante en detenerse, así que si algo va mal en el vagón de cola, podríamos no enterarnos hasta 500 o 600 metros después. Por eso miramos constantemente por los espejos retrovisores, para asegurarnos de que todo va bien ahí detrás. La tarea principal de Scotty y Jim es, literalmente, mantener el tren en las vías. El viaje puede ser algo misterioso, y tras ellos, las horas de viaje han proporcionado experiencias únicas y han forjado amistades inesperadas. Siento que conozco a Sharon de siempre. Nos sucede muy a menudo. Como si fuera una amiga de toda la vida. Sí, sí. No se suele conocer a gente así. Solo sabemos que hay una conexión. Sí. Sí. El final del viaje no es la última frontera que una vez fue. La ciudad grande más cercana a Darwin está en Indonesia. Pero esta es una ciudad muy australiana, aunque tiene su propio carácter tropical. La región se bautizó como Puerto Darwin en 1839, pero la ciudad solo existe desde 1959. Durante la Segunda Guerra Mundial, el puerto fue bombardeado por aviones japoneses, y en 1974 el lugar fue devastado por el ciclón Tracy. Lo que significa que Darwin es ahora una ciudad moderna, donde viven casi 120.000 personas. Y su puerto de aguas profundas no es solo un depósito de carga, sino también un patio de recreo tropical para la pesca y la navegación. Pero hay una amenaza para aquellos que quieren nadar, y cuando salga de este tren pienso ir a investigarlo. 3 días, 2 noches y un viaje épico llega a su fin. Fin del viaje, hace calor. Subiré a ese autobús blanco. Contaré a todo el mundo y cuando estén los 28 me iré a mi hotel a tomarme una cerveza e irme a la cama. Pero la mayoría de los pasajeros hemos vivido una experiencia única de la que hablar. Y ahora que he llegado al norte, quiero añadir a los relatos de mis viajes que he visto de cerca a uno de sus habitantes más conocidos y peligrosos. El cocodrilo de agua salada. El cocodrilo marino, el más grande de todos los reptiles vivos, ha evolucionado y sobrevivido adaptándose perfectamente a su medio ambiente. Es un depredador sin enemigos naturales, a excepción de los hombres armados. El valor de la piel del cocodrilo convirtió a este reptil en una especie en peligro de extinción. En la década de 1960, la caza ilegal en el norte de Australia redujo su número hasta tal punto que en 1970 la población de cocodrilos marinos en el territorio del norte era solo un 5% de lo que había sido antes de la llegada de hombres armados. Solo había 3.000 cocodrilos marinos en estado salvaje. Así que en 1971 la especie fue protegida. Y hoy en día, alrededor de 100.000 de estos animales viven en los ríos, lagunas, arroyos y estuarios de la zona. Y son peligrosos. Atacan a las personas. Por lo que hay un equipo especial en Darwin dedicado a hacer de sus vías navegables y del puerto un lugar más seguro para los visitantes y residentes. Y hoy voy a patrullar con ellos. Tommy Nichols, con años de experiencia, dirige la unidad de gestión de cocodrilos de Darwin. Este es un mapa del puerto de Darwin. Los alfileres son los puntos donde hay trampas permanentes. Hay 26 trampas en este área y creemos que puede haber cocodrilos en estas 2. Lo averiguaremos cuando lleguemos.
Si encontramos un cocodrilo en una trampa, lo trasladamos a una granja de cocodrilos. Estamos de entrenamiento, tenemos buenos equipos y métodos efectivos, pero cada cocodrilo se comporta de forma diferente. Son como los humanos. Sabes qué pueden hacer, pero no cómo reaccionarán. Aaron lleva 3 meses trabajando con Tommy. Nat se unió al equipo hace 5 semanas. Pero no podrían tener mejor mentor que Tommy. Aquí tenemos unos trozos de carne de cerdo que vamos a atar dentro de las jaulas, lo más al fondo y alto posible. Así, cuando el cocodrilo entre, tendrá que meterse entero para llegar a la carne. Y entonces... Cuando un cocodrilo muerde un trozo de carne, se cree que ejerce más presión que cualquier otro animal vivo. Tommy sabe bien lo que se siente. Sucedió hace 12 años. Estábamos haciendo una pasada de rutina. Era un cocodrilo de unos 3 metros que sacamos de una de las trampas. Teníamos una cuerda y en aquella época empleábamos un método algo diferente. Le amarramos el hocico con la cuerda, no con bridas como ahora. Y reaccionó de forma diferente. Saltó y me mordió la mano por aquí. Hizo una especie de giro y me arrancó el trozo. Después del accidente estaba preocupado. Si yo sería un peligro para mí mismo o para mis compañeros. Y estaba dispuesto a dejarlo. Pero todo fue bien. Y sí, todo fue bien. Lo que nos espera en las trampas requiere toda la experiencia de Tommy. Solo se ve la boca dentro de la trampa. La puerta está cerrada. Y parece que tiene un tamaño razonable. Tommy calcula que debe pesar al menos 400 kilos. El cocodrilo que está en la trampa mide alrededor de 4 metros. Y es el más grande que he cogido. Debido a que este cocodrilo marino mide más de 3,5 metros de largo, se le puede disparar un cóctel sedante de relajantes musculares para calmar a la bestia y evitar que golpee al equipo, mientras intentan sacarlo de la trampa. Creo que no le caigo bien. Intenta marcharse. Mantén la cuerda tensa. Manténla tensa. Vale. Tienes que mantener la cabeza arriba. 1, 2, 3. Cuidado con la mano. Voy a ponerle las bridas. Ya está. De acuerdo. 1, 2, 3. De acuerdo. Súbete sobre la cabeza. Ya tengo aseguradas las patas. Se queja como un viejo refunfuñón. Han atrapado a 2 cocodrilos en su patrulla y ambos serán trasladados a una granja local de cocodrilos. Esta aventura por las vías navegables de Darwin es la parada perfecta para un viaje memorable. Los viejos camelleros afganos fueron esenciales en la conquista de este país. Creo que estarían orgullosos de que se les honre con un gran tren. Con un gran viaje que atraviesa el corazón del continente. 3 días y 2 noches, casi 3.000 kilómetros. Desde pastizales y a través del desierto, hasta los trópicos, en compañía de personas cuyas vidas están lejos de ser ordinarias. No me interesa conducir un Toyota por el desierto Simpson. Prefiero guiar una caravana de camellos. Ver todo lo que sucede aquí y cuidar del entorno es una parte muy importante de la conservación de Australia. Cuando me jubile, echaré de menos a mis compañeros. La camaradería. Somos como una familia. Está en nuestras manos que las generaciones venideras puedan disfrutar de paisajes como estos. Y viajes como la gran epopeya transcontinental del GAN.